Es una idea mía o la política del PP cada día tiene más al estilo de la republicana Marjorie Taylor Greene, o es descabellado decirlo. No, yo creo que ellos siempre han sido el estilo de Marjorie Taylor Greene. En Estados Unidos ella es una novedad, o Lauren Boebert es una novedad, pero el PP, sí, desde Aznar empieza a tener esos tumbos, esa manipulación, en gran medida debido a Miguel Ángel Rodríguez Amar, que es el actual asesor y jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y tiene ese mismo delirio, ¿no? Yo vi hoy una rueda de prensa que dio Marjorie Taylor Greene, para que lo ubiquen ustedes, donde una persona le hace una pregunta, y dice: ¿y usted de qué país es? Soy británica. Regrésate a tu país, no tengo por qué contestarte. Pues una cosa que en un diputado se ve muy feo, pero ya nos estamos acostumbrando. Yo no tengo por qué contestarle a una estúpida británica: vete a tu país, que tienen suficientes problemas en tu país como para que vengas a dar lata aquí. No, la periodista se quedó, periodista, me imagino, de la BBC, no, de cualquier fuente que fuera del Reino Unido, se quedó absolutamente fría. Entonces otra persona levantó la mano, un compañero: y usted, sí, yo soy de aquí no me acuerdo si de Luisiana o de alguna estadounidense. Ajá, ¿y qué quiere? Quiero que le responda usted a la pregunta de esta. Pues no le voy a responder nada. Se puso como una verdadera loca, porque cree que sabe. Sí, con una ignorancia total. Y eso es peligrosísimo, y es el peligro que está viviendo en Estados Unidos. El PP, concretamente en España, ha decidido sabotear al gobierno español en su esfuerzo por responder a la necesidad europea de incrementar su seguridad y su defensa. Yo mismo se lo explicaba ya a mi hijo. El rearme europeo y el fortalecimiento de la defensa europea es para evitar una guerra, no es para hacerla. Europa no está iniciando guerras. Quien está iniciando guerras se llama Vladimir Putin. Quien está atacando Yemen se llama Donald Trump. Entonces, resulta que el PP ha decidido, pues, militar del lado de Donald Trump en este tema, por un lado, y por otro lado Vox también. Y Vox ha decidido directamente sabotear. Vox y el PP están saboteando los esfuerzos de paz, los esfuerzos de respuesta de España a las demandas de una Unión Europea a la cual pertenece. Y luego tienes a los chicos de Podemos frente al gobierno de España con un letrerito de no a la guerra, ¿no? Y mi pregunta siempre ha sido: ¿y por qué no fuiste a la embajada rusa en 2014 cuando toman Crimea con tu pancartita de no a la guerra? Y en 2022 cuando invaden Ucrania y empiezan a aniquilar civiles y se empiezan a encontrar los centros de tortura en Bucha y en Mariupol, ¿por qué no estabas tú frente a la embajada rusa con tu letrerito de no a la guerra? ¿Y por qué cuando China amenaza a Taiwán no te vas frente a la embajada china con tu letrerito de no a la guerra? Pero hoy, amenazados por dos lados los europeos, si se rearman, entonces vas al gobierno de tu propio país diciendo: no a la guerra, desármate y salte de la OTAN. ¿Sabes lo que implica eso? No, pero suena muy bien estar en contra de la OTAN. Entonces, como esto te trae aplausos y votos de los más tontos, lo hacen. Es absolutamente vergonzoso.